utilizo el barniz para todo, no para desarrollar estas obras, no, de siempre. Yo comienzo hace muchos años a aprender este oficio, aunque eh, la idea de mi mamá era que entre yo después de la primaria a estudiar artes, ¿no? Y no había una escuela, en el bachillerato no había enseñaban dibujo. Entonces resolvió mi mamá buscarme la posibilidad de entrar, que yo entré a la escuela de la Universidad de Nariño. Y ahí en esa escuela no entregaban títulos, nada de eso. Creo que era para gente que tenía esas actitudes para el arte. Eso fue el principio y comencé a estudiar, a alternar con el barniz, aprendiendo el barniz porque uno entra de oficial a un taller. Sí, resulta que una prima de mi mamá se casó con un barnizador, con el maestro Francisco Torres. Mm. Era uno de los aprendices no, aprendices porque ellos entraron a una escuela que fundó la Universidad de Nariño, un taller de barnizadores. Ellos preocupados que se iba a perder esa técnica, resolvieron fundar un taller, resolvieron contratar a un maestro para que les enseñe. Y entonces ahí entre esos maestros está el mío que fue a aprender ahí. Pues tenía ideas de que le gustaba el dibujo, se metió a aprender el barniz. De ahí sacó un taller y ahí yo fui a mirar una vez y quedé prendado, en realidad enamorado de este oficio. Y como no había la posibilidad de entrar a una escuela de artes, primero, entonces mi mamá dijo, no tiene que, hasta mientras tiene que estar aquí, mientras consigo dónde va a estudiar usted el arte. Entonces entré a trabajar ahí más o menos 14 años, Mm. 14, 15 años. Y después de casi 6 meses ya consiguió el cupo en esa escuela, Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Nariño, donde recibían ya jóvenes de 18, 19, 20 años y señoras que iban a hacer aprendizaje ahí. Entonces, ese fue el comienzo. Sin embargo, cuando ya entré a la escuela de artes y comencé a averiguar sobre esta técnica, pues era una técnica indígena. Y como tenía historia del arte y historia de Nariño, pues comencé a preguntarme, ¿y esto qué es esta cosa tan bella? Con razón me enamoró. Entonces, mm, comencé a, a desarrollar, a conocer mucho más nuestros ancestros y con el tema de los indígenas fue bueno, estudiando la historia y miro y voy a un museo en Bogotá y miro el museo de colonial y miro las cosas de barniz del siglo XVI, del siglo XVII, XVIII. Y en ese tiempo cuando yo estaba aprendiendo, también vi unas cosas. El maestro mío, bueno, es que sucede muchas cosas pegadas a eso. Eh, y yo quiero mostrarte cómo fue el barniz de la época más o menos de la colonia. Quiero para que tú lo conozcas y lo puedan conocer los compañeros, que Ujú. era totalmente extranjero. Mira esta cosa, Distinto, claro. mira esta cosa. Después vamos a sacar el título. Castillos medievales, paisajes, orlas del Mm. Renacimiento y huyendo de las guerras de Europa, llegaron los alemanes aquí y fundaron unos talleres de carpintería para exportación a todo el mundo, aprovechando la madera que había en nuestro territorio. Entonces alguien le propuso estos señores alemanes que si podían exportar el barniz de pasto, que era una técnica y entonces, este es, digamos,
ese es lo último, ya comenzando el siglo XX, ¿no? Entonces le dijo, no, pues ¿qué voy a exportar si esos son cenefas y paisajes de España? Yo quiero exportar a todo el mundo. Entonces alguien propuso, ¿por qué no cogen los diseños que, que se encontraban en las huacas y en los entierros de los indígenas? Entonces, que eran prácticamente, este era el diseño que se comenzó a trabajar en ese tiempo, desde 1900 más o menos 40 hasta el 75 tal vez, se comenzó a trabajar eso, que eran Mm, unas figuras antropomorfas, pero después de un tiempo solamente hacían la cara los barnizadores, se fue desvirtuando también la cara, no le hacían el cuerpo, digamos, sí, ya comenzaron a ver distanciándose de todo por hacerlo rápido y se comenzó a desvirtuar en realidad el barniz. Bueno, mm, esa es un poco la historia y entonces comenzó una lucha de querer concientizar a la gente. Y entonces Pasto necesita una escuela de artes, una escuela para la artesanía, ¿no? Entonces, en el 78 me entregaron, nos entregaron nos entregaron una maestría porque nosotros participamos en una exposición internacional y nos dieron una maestría en Bogotá, al maestro Alfonso Zambrano y a mí, y a un artista indígena, campesino. Entonces, con esa coyuntura busqué la posibilidad de que me ayuden para hacer una escuela. Pero era la escuela de diseño para la artesanía del barniz de Pasto, porque esa era la preocupación mía. Sin embargo, cuando llegó esa plata a la Casa de la Cultura, la junta directiva de la Casa de la Cultura dijo no, dijo, habiendo tantas artes populares aquí, no te podemos dejar que hagas solamente para el barniz de Pasto. Bueno, no solamente hablo de los oficios ancestrales, sino las leyendas, los rituales del nacimiento, que me gustan mucho, el ritual de los tributos que le hacen al sol, digamos, en el de los oficios es una forma también de presentar. Resulta que mi mamá eh, tejía de estos chumbes para fajar a los niños. mm, Entonces, eso es ancestral. Eso siempre pongo ese referente y un homenaje a mi mamá. Y es cierto que pues, los indígenas y nosotros los pastusos ya seguimos con esa tradición. Ya no, porque los médicos ya no hacen fajar a los niños, pero eso es una bonita tradición. En otras piezas sí se ve la mamá con el chumbe y el niño envuelto. mm, Entonces, hago, digamos, todo es un homenaje a ellos, ¿no? Porque pues también hago el homenaje a mi madre, que fue la inspiradora, de esto, al pueblo y orgulloso de sus tradiciones, a los hermanos mayores, quienes fueron los que y descubrieron el barniz de Pasto. Todo eso es un homenaje a ellos, ¿no? Recordando y como alguien decía cuando alguien le preguntó, ¿cómo quisiera ser universal con mi trabajo? Un pintor. Entonces, o con mi tema o con mi trabajo. El maestro le dijo, si quieres ser universal, pinta tu pueblo. Eso más o menos es lo que trato de hacer, ¿no? Mis indígenas son tristes porque son así. Ellos cuando danzan no es huepa como los costeños, huepa, huepa ajeno y muertos de la risa, no. Esa danza es un ritual, es una oración.
que le hacen al sol, es un tributo. Entonces no pueden estar riendo, sino que van danzando y van como si fuera una oración. Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos con otras cosas. Y contra todo, contra todo vamos adelante contando nuestra historia ancestral, de la cual me siento muy orgulloso. Pues los colores son los colores tradicionales del campo, ¿no? No tienen ni siquiera, digamos, no se usarían así, porque esos colores son unos contrastantes y bien bonitos, los que usaban las yapangas o los que usaban los indígenas. Y, por ejemplo, en el rostro de mis figuras es el achote, es el que predomina. Entonces, el achote lo utilizaban para pintarse, pero es muy rojo. Yo lo utilizo para la piel, pero también es muy rojo. Yo la bajo con verde, tratándolo de manchar y bajarlo con amarillo. Entonces, más o menos lo bajo al color carne. A pesar de eso, queda colorado, ¿no? El negro, pues el negro mineral, el que se usa para teñir, para baldosas. Ese es un mineral fuerte. El mineral del blanco, pero no lo utilizo yo, el mineral blanco, sino que yo utilizo como esta de aquí, esta pintada de blanco. Todo lo que yo hago en los cuadros y en eso está pintado de blanco para sacarle partido a la transparencia. Entonces las telitas que yo hago son muy transparentes y le puedo allí justo poner color encima, va tomando doble valor. Entonces, si se observa bien, es una nueva técnica. Los del Banco de la República dicen que la técnica se llama un repujado, que es, por ejemplo, hay una figura cuando uno la pone contra la luz, un billete, contra el bombillo lo pone el billete y sale una figura. Esa es la técnica mía, pero con telas de barniz, ¿no? Nada de echarle encima, nada, absolutamente nada, porque es como una acuarela. Le saco partido al blanco del fondo. Esa es un poco la técnica que logré pues, crear, ¿no? El taller del barniz es este cuchillo, una piedra de afilar, una olla para cocinar, un reverbero, una silla para sentarse y pare de contar. Esa es. Y con unos dos costales de creatividad Mm, y bastante de interesante. paciencia, de paciencia.